¿Cómo utilizaba Kurt Cobain su SansAmp Classic? Saludos. Para ubicarnos en el contexto histórico del uso de este pedal, Kurt Cobain utilizó su SansAmp Classic a lo largo de toda la gira de su álbum In Utero en el año 93. Por tanto, si revisamos los conciertos de esa gira, podremos notar que el sonido de su distorsión suena peculiarmente diferente al de sus giras anteriores, y es que el tono de la distorsión ya no tiene el color tradicional de sus distorsiones Boss DS1 o DS2, sino que más bien se puede escuchar una distorsión con más cuerpo, similar a la distorsión que se obtiene de amplificadores de tubos, y eso precisamente se debía a que el SansAmp Classic, más que ser una distorsión como tal, es un equipo creado con el fin de generar el sonido de amplificadores a tubos, permitiéndonos emular el tono de marcas como Fender, Marshall, Mesa Boogie, Vox, Ampeg, entre otras. La estructura física del SansAmp Classic es peculiar, pues aparte de las 4 perillas de ecualización, Presence Drive, que controla el preamp al rango medio superior, Amp Drive, que controla el Power Amp, Output, que controla el volumen general del efecto, y High, que balancea la ecualización final del efecto. Este pedal también cuenta con Deep Switch, que permiten dar el carácter único al sonido emulado de tubos, y adicionalmente cuenta con una perilla lateral con 3 posiciones, Lead, Normal y Bass, para emular el sonido específico de amplificadores Fender, Marshall y Mesa Boogie. Entonces, la ecualización que empleaba Kurt Cobain en su SansAmp era la siguiente: Presence Drive, todo al máximo nivel; Amp Drive, todo al máximo nivel; y High a las 12 del día. Los Deep Switch, según su técnico de guitarra, desde la izquierda 3 arriba, 3 abajo y 2 arriba, y el switch lateral en posición normal. A continuación, algunas muestras de su sonido y cómo lo utilizaba Kurt en canciones de Nirvana. Esperamos este video sea de utilidad, y cualquier duda o comentario lo recibimos gustosos. ¡Saludos!